Hola, hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Acá el profe Juan Antonio desde Copiapó, Chile, una ciudad más al sur de Arica. Estamos de vacaciones, pero esta semana 94, que viene a ser el podcast, el primero del año, tenía que ser con alguien tan importante como Omar, que arrancó esta serie, el episodio número uno. La semana uno de los podcasts fue con Omar y había que empezar el año, obviamente, con Tech and More. Así que, ¿cómo está, Omar? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias, Juan, por la invitación. ¿Todo bien? Igual otra vez, gracias por la invitación para ser otra vez el primero iniciando el año. Igual, feliz año para todos, para ti y para todos tus seguidores y mis Gracias. seguidores. Así que los temas van a estar buenos, así que te Sí, doy la se palabra. viene una conversación que espero que sea eso, una conversación y no solamente preguntas de mi parte. Quiero que defiendas ahí un punto de vista que me parece válido pensarlo de esa manera. Y lo primero a preguntarte, o sea, ¿qué pasó? ¿Salió un jailbreak? ¿El jailbreak está muerto o no está muerto? Vamos, dímelo, ¿qué Eh, pasa, Omar? Cuando yo digo que el jailbreak está muerto, no me refiero a que ya nadie tiene jailbreak, ya nadie va a usar jailbreak, nadie va a hacer jailbreak, sino que me refiero a que ahorita en este preciso momento siempre en cada año hay una temporada muy baja, pero esta vez creo que es el primer año que realmente me atreví a decir que el jailbreak ahorita está totalmente muerto, porque para que Coolstar, alguien importante, se haya indignado y no vaya a trabajar en su herramienta para estos jailbreak como lo que está haciendo un cover ahorita, pues ya es algo también importante y tomar en cuenta que pues Coolstar a final de cuentas es un buen desarrollador, digo, muchos lo quieren, muchos otros no, yo estoy me da igual realmente, pero al final es alguien importante en el mundo del jailbreak y no sé, para mí ahorita el jailbreak está algo muerto en el aspecto de que muchos desarrolladores incluso ya no están desarrollando tweaks, ya no los están actualizando, incluso diseñadores de temas, y me incluyo, ya no pienso hacer temas nuevos, principalmente porque ya no es como antes. La segunda es porque Packix es cada vez más, no sé cómo decirlo, son más estrictos con los diseños, o sea, tiene que ser totalmente algo muy extravagante para que te lo puedan aceptar. A Paco Pod le han rechazado varios y son diseños buenos, entonces yo ya no pienso hacer temas nuevos, tal vez sí mandar actualizaciones, pero ya nuevos ya no, y lo mismo es con los tweaks, ya muchos desarrolladores ya no están haciendo muchos tweaks, algunos los dejan o son simplemente tweaks muy sencillos y los dejan gratis o tienen sus propios repos también. Entonces todo eso como que sí está afectando, pero pues no sé, o sea, también realmente la gente lo que quiere es un jailbreak en iOS 15. Ya vamos para iOS 15.3 y no hay absolutamente nada de nada, ni el inmortal checkring que ya tardó Así demasiado. es. Entonces siento que por ahora el jailbreak está muerto y sé que va a revivir en algún momento. No va a revivir como hace unos 7, 8 meses, pero va a revivir. Y sé que lo único que lo va a hacer es un cover. Y hasta es un poco checkring. Uy, bueno, si es que Uncover lo llega a revivir, sobre todo en iOS 15, uno de los temas de conversación que vamos a tener hoy día. Yo también estoy de acuerdo en varios puntos que tú mencionas. Por ejemplo, esta es la temporada más baja del año, debido a que empiezan a salir recién las liberaciones de las vulnerabilidades de iOS 15. Y claro, aparece un exploit hasta iOS 14.8 que viene a ser casi todo iOS 14 cubierto con un jailbreak. Nos faltaría 14.8.1 nada más, pero ya tenerlo de esta manera por lo menos se está dando cumplimiento a lo que ha ocurrido en versiones de iOS anteriores. Hoy día todo iOS 11 está con jailbreak, todo iOS 12 está con jailbreak, todo iOS 13 con jailbreak, iOS 14 con jailbreak. O sea, era algo que tenía que estarse cumpliendo tarde o temprano. De que el jailbreak está muerto y checkpoint yo creo que también influye en eso, porque claro, el imparcheable, el de por vida, Apple le estuvo moviendo unas cosas en iOS 15 que de manera indirecta se vio afectado este jailbreak, que al día de hoy ya han pasado más de 3 meses desde que salió iOS 15.0, no lo tenemos con nosotros. Y algo muy importante que mencionas, que a veces no se dice muy seguido, es, y tú que sabes de eso, el tema de los tweaks, el tema de los temas. Claro, ¿qué saco con tener un jailbreak si voy, no sé, a Cydia, Zebra, Cilio Installer, el que sea mi gestor de paquetes y no hay novedades? Entonces eso también incide en que hay veces que la misma gente, los que por ejemplo piratean los tweaks o los temas, ellos mismos Ujú. terminan dañando la Sí. motivación de los creadores de contenido que nos ayudan, como siempre he dicho, a llevar tu dispositivo al futuro desbloqueando funciones que Apple te prohíbe. Así que vamos a ver qué es lo que sucede. Yo creo Y de que... hecho,
Dime. De hecho, ahí tocaste un punto en cuanto a creadores de contenido. Yo que hago top de Twix y review de Twix, muchas veces, no muchas veces, pero he dado a comentar de que qué aburrido porque siempre los mismos Twix y, o sea, no es mi culpa, o sea, son los Twix que hay y Mm, son los Twix que siempre va a haber, o sea, si no hay Twix nuevos, una es porque no los compran, dos es porque ya hay pocos desarrolladores y tres ya el soporte no es igual que hace 1 o hace 5 años, entonces también la gente tiene que entender ujú. esta parte. Así que es importante que cada vez que aparezca un nuevo jailbreak y los desarrolladores empiezan a actualizar sus tweaks, hay veces que ellos mismos no tienen los últimos dispositivos o los que sí soportan al menos los nuevos jailbreaks que van saliendo, pero siempre apoyar a la comunidad, siempre traer, porque es la única forma de que los creadores de tweaks, los desarrolladores y de temas también se motiven a continuar, porque sin duda te va impulsando. Así que, pero es una larga conversación, una pelea que a lo mejor podría darse por perdida, la piratería en todo ámbito de la vida, incluso en lo que es la vestimenta, en tantas cosas que se Todo. falsifican, luchar contra aquello es muy difícil, pero mientras haya gente que esté dispuesta a valorar aquello, por lo menos esperemos que los desarrolladores de Twix y de temas como tú se motiven a estarlo realizando. Y otra de las preguntas que te quería realizar es que, bueno, Uncover ha sacado una ventaja que en años pasados estábamos acostumbrados a que salía Uncover, se actualizaba, no sé, pues el del equipo de Coolstar, se actualizaba, no sé, por Quimera, salían covers, se actualizaba Odyssey, salían Sí. covers, se actualizaba Taurín, pero ahora salía un cover 14.5.1 y salió un cover hasta 14.8. Van dos Jailbreak y Coolstar, ¿qué pasa? ¿Qué crees tú? Yo siento que hasta él mismo ya está perdiendo el interés, principalmente Ahí. por todo el hate que siempre le han dado, que eso es Ujú, importante tomarlo en cuenta. Yo si fuera él realmente ya me habría retirado, honestamente. Es mucho hate, no sé cómo lo aguanta, sinceramente, ujú, pero siento que hasta él mismo ya como que se está cansando de la comunidad tóxica del jailbreak y ujú. del mismo jailbreak en general, porque es mucha presión. Yo siempre he estado a favor de que Eso. cobren por el jailbreak, de que cobren, siempre la van a piratear, pero por lo menos al principio los usuarios fieles a un jailbreak la van a pagar, porque pues por lo menos es una forma de motivación y como el regresar el favor que nos están haciendo los desarrolladores, porque es un intelecto muy complejo Ujú. para crear o para utilizar los exploits y todavía crear una herramienta que sea tan fácil y nosotros la podamos usar como mortales, por así decirlo. Entonces, no sé, tal vez él ya igual no le ve tanto el caso de un jailbreak con su herramienta en iOS 14 porque ya la mayoría están en iOS 15 o quieren algo realmente en iOS 15. Entonces, yo creo que él lo va a lanzar cuando esté listo para iOS 15, 100%. A lo mejor ya iOS 14 él ya lo dio por muerto. Y como un cover, pues es un cover realmente, o sea, sigue siendo el mejor en ese ámbito, pues sigue estando top. Son bestiales esta gente de Vancouver, de verdad, ha llegado a un punto en el cual ya, no sé, yo coloqué en mi cuenta de Twitter que cuando Pon2Own le dio retweet al I'm Still Here, oh man, decía, de partida yo creo que el Jailbreak lo tenía de antes y lo Sí, publicó el 29 de diciembre, porque si lo publicaba el 28, algunas personas hacen bromas por el Día de los Inocentes, entonces tenía que esperar exacto. un día después. Entonces, finalmente lo sacó y podemos ver que el chinito de Pattern, que fue el que al final de cuentas entrega la información de la vulnerabilidad, o sea, es que Uncover se pasa, esta gente ya está en otro nivel. O sea, por ahora es Pon2Own, al menos desde su cuenta, no desde la cuenta del equipo de Uncover, que él está realizando los anuncios. No sabemos Sí. si sigue trabajando, no sé, pues, con Little Lilo, con Sigusa, con Mm. Jake James, pero al final de cuentas nos está entregando esta tremenda alegría a la comunidad y como que, claro, el equipo de Coolstar queda allí al debe. Lo que tú mencionas respecto a la presión, estoy absolutamente de acuerdo. Algunos podrán decir, a lo mejor Coolstar también llegó a un punto en el cual su conocimiento, no sé, pues tocó techo o se le está haciendo cada vez más difícil. Y si ha sido así, yo también creo que, no voy a decir que me siento bien por Coolstar, pero siempre va a haber alguien que sabe más que tú. Entonces, también puede haber un acto de humildad de decir, es que yo no me las sé todas. No, de hecho, varias veces yo he mencionado que en el canal no me considero un experto del jailbreak porque hay varias cosas que todavía no entiendo y eso es lo lindo que uno sigue aprendiendo. Por eso me considero un comunicador de todo de esta comunidad. Y resulta que viene el hate, por otro lado, ¿cierto? Sí, Pero que llega a ser ya desgastante. O sea, vamos a ver qué es lo que hace. Si regresa sí. ahí a iOS 15,
estaría bien. Y si llega a sacar el jailbreak luego él hasta 14.8 y actualiza su Taurín, qué bueno, porque vamos a tener más herramientas. Hay gente que sí le gusta el trabajo que él realiza. Yo hasta el día de hoy sigo Sí. con Taurín en mi equipo, no he tenido ningún problema en 14.3. Y bueno, al final de cuentas la idea es que la comunidad del jailbreak pueda ser beneficiada con una u otra herramienta. Pero si hay que estar confiando en alguien que la va a sacar primero, ya Ancover creo que desde iOS 12 es el primero que está sacando las herramientas y al menos estaría dando ahora por cerrado lo que es casi en su totalidad iOS 14. Solamente faltaría 14.8.1 nada más y hasta ahí nada más estaríamos llegando. Ahora, este exploit que estuvo ocupando, el del chinito, soporta desde iOS 14.6 hasta 14.8 y este es un exploit al kernel que se estaba esperando porque también ya está disponible un exploit que puede ser utilizado en el WebKit, el famoso jailbreak a través de Safari, y lo que faltaba era un exploit al kernel. Entonces, ya tenemos un exploit al kernel, tenemos la vulnerabilidad de Safari. Entonces, la pregunta es, ¿qué crees tú? Es netamente opinión. ¿Qué crees tú que por qué no fue implementado un jailbreak a través de Safari? No le importó a Pwn2Own y al equipo de Uncover, desistieron simplemente y se fueron por el tradicional semi-untether a través de una aplicación .ipa mediante Alstor. ¿Qué crees tú? ¿Este jailbreak de Safari mejor dar vuelta a la página y continuar tal como estábamos? Pues principalmente yo creo que es porque ya tienen todo hecho, o sea, nada más es como que agregarles los exploits, líneas de códigos que falten y ya compilar y listo. A lo mejor se fueron por la parte fácil, a lo mejor sí lo están desarrollando del otro lado, a lo mejor sí lo tienen, a lo mejor están haciendo pruebas, a lo mejor algo no les gusta, a lo mejor algo les falla. Probablemente, yo siento que es muy probable que lo tengan de forma interna, porque es algo bueno y realmente sería mucho más fácil, más rápido y hasta sería, no sé, tal vez mejor porque sería desde su propia página web, por ejemplo, darle un Bacán. tap ahí y ya, Ujú, entonces está bien. Por el otro lado de la aplicación, digo, no está mal, pero es un proceso más largo, por así decir, de descargar Alstore, instalarlo y ujú, necesitas una computadora, entonces el otro hacer directamente desde el iPhone y pues va a ser mucho más fácil, pero no creo que, o sea, se escucha muy fácil de hacerlo, pero no creo que claro. sea tan fácil de programar todo eso. Entonces, yo pienso que lo pueden hacer a lo mejor ya en un futuro o lo van a hacer con iOS 15 o de plano, si ven que no es como la mejor opción, si falla algo o si hay muchos errores o algo así, pues van a seguir optando por algo que ya tienen hasta cierto punto estable, que es la aplicación, el punto IP. Ujú. Pero pues no sé tú qué pienses, porque pues yo siento que podrían hacerlo en iOS 15 porque si eso funciona, pues va a ser algo muy bueno. O sea, si es un jailbreak muy esperado y todavía que lo hagan de esta forma, sería muy bien. Ujú. Mira, lo que yo he visto al menos cuando van apareciendo las nuevas versiones de iOS y Apple hace público los contenidos de seguridad, se ve que vulnerabilidades al WebKit siguen apareciendo, o sea, algo que no ha parado. Todavía hay algunas en iOS 14.7.8 y también en iOS 15. Habría que estar viendo si esas vulnerabilidades que Apple anuncia en esos documentos, en ese informe, se hacen públicas o no. Entonces, habría que estar viendo aquello. Y a lo mejor yo creo que hicieron las pruebas. Yo creo que gente que ya como Pwn2Own no van a dejar pasar una oportunidad para estar haciendo un jailbreak, por más que, no sé, pues se diga que hoy día es una verdad que la minoría se encuentra en iOS 14, de los que están al menos esperando el jailbreak, pero aún así, él le da soporte, aunque sean pocas personas, para decir, acá estoy, bueno, I'm still here, como lo dice su retweet, y yo creo que a futuro lo podríamos estar viendo, y claro, sería espectacular en iOS 15. Tú mismo lo mencionas, o sea, tener que estarnos deshaciendo de todo lo que son métodos a través del computador, incluso las tiendas que ofrecen certificados de desarrollador, sin importar cuántos dólares estén cobrando por aquello, desde el más caro hasta el más barato, quedaría inutilizable, al menos en esas versiones de iOS que sea compatible con este exploit a través de Safari para hacer este jailbreak, pero sería genial. A mí todavía me encantaría verlo. Si bien yo Sí, vengo haciendo jailbreak desde iOS 4 y ya había un jailbreak me en iOS 4 y también sí, salió en iOS 9, nunca lo probé. Siempre lo hacía a través del computador porque bueno, tenía el computador en esos años, pero habría que estar viendo cómo es que sucede todo aquello. Interesante que lo abordasen y a lo mejor te imaginas un día esto nos salen con la sorpresa para como estar jugando, así como para probar.
Sí, Sería sí, sí. genial. Aparte sería como un boom y siento que blogs como 9to5Mac y todos esos sitios de tecnología lo hablarían sí o sí porque Sí. es un jailbreak Ujú. que no se ve desde hace años, entonces lo van a hacer, sé que lo van a hacer, ya sea, bueno, si es que lo logran que funcione bien, lo van a hacer y si no, pues lástima, pero si lo van a hacer, sé que podría ser en iOS 15 y que todo mundo, cualquier blog de tecnología va a mencionarlo porque pues, es duro contra la seguridad de Apple. Claro. Bueno, y ahí tendría que estar viendo también qué página ocupar, qué servidores Apple querrá tumbar aquello. Serían Ujú. varias interrogantes que estarían saliendo al respecto. Pero hay una interrogante mucho más grande, que es la de iOS 15. Porque el exploit del chinito, el que ocupó Vancouver hasta iOS 14.8, también es compatible con iOS 15.0 y 15.01. Yo creo que también tuviste que haber visto los mensajes que después de anunciar la noticia del jailbreak hasta 14.8, hay gente que está preguntando, ¿y qué pasa en iOS 15? ¿Cuándo para 15.1? ¿Cómo puedo Sí, sí, sí. bajar a 14.8 con el perfil? Entonces, la gente está en iOS 15 y quiere saber qué va a pasar con el jailbreak allí en esta última versión de iOS. Pero ¿se podría tener Uncover, crees tú, hasta 15.01? ¿Y qué lo estaría frenando si hoy día ya lo tenemos hasta 14.8 con ese mismo exploit? No sé, es que yo siento que aunque este funcione, no sé, a lo mejor probablemente tenga que seguir haciendo uno que otro cambio, sea menor o sea grande, para iOS 15, porque al final, pues es un sistema operativo totalmente distinto, hasta Ujú. cierto punto, uno es 14 y el otro es 15, entonces cambios grandes debe de haber. Pero si el exploit funciona, probablemente, igual yo siento que ya lo están probando. Igual Eso. normalmente en cada iOS como que cambian un poco su interfaz de usuario, su aplicación, entonces probablemente igual hagan un pequeño cambio en su herramienta, pero sí siento que probablemente lo tengan, que probablemente ya lo estén testeando entre ellos y por obvias razones de las fechas en las que estamos, pues decidieron mejor esperar, lanzar el de iOS 14 e incluso con los errores que corrijan en esta herramienta, a lo mejor podrían ya corregirlos para iOS 15 y solucionar, o que haya menos errores en esa versión para iOS 15 y ya nuevos errores pues los vayan corrigiendo. No sé, pero con ese chinito, la verdad, pues es un muy buen exploit porque si funciona en esas versiones de iOS 15, que igual, bueno, por ejemplo, yo estoy en iOS 15.3 en la beta. Realmente en mi dispositivo principal ya no le haría jailbreak, pero el iPhone 10 que tengo lo tengo en 14.7.1 y ahí me falló un cover porque igual se olvidó de esos dispositivos, pero bueno, esa es otra historia. Ujú. Pero la desventaja aquí es de que los que estén en iOS 14 y quieran subir a iOS 15 no van a poder hacerlo si no es que tienen pues los SSH y todo eso. Yo estoy de acuerdo contigo en que ya están haciendo pruebas. Obviamente, si tengo una vulnerabilidad que me funciona en iOS 14 y también en iOS 15, no, no se van a quedar de brazos cruzados, ya están metiendo mano, obviamente, a eso. Sí, Yo creo que si los ha frenado probablemente a la liberación de un jailbreak en iOS 15 es por el mismo motivo por el cual hoy día no tenemos a Checkra1 en iOS 15, debido a que este bloqueo, esta seguridad que implementó Apple, que si se llega a modificar algún archivo del sistema, o sea, al momento que tú le cambies el nombre a algún archivo ahí en bar root mobile, por ejemplo, o instales algún tweak, o cuando se instala así, ya cuando escribes información dentro de la partición del sistema iOS, ahí ya el teléfono se manda un panic, así se reinicia, queda en pantalla negra. Entonces hay que estar luchando contra aquello. sí. Yo creo que están en esa etapa, estar luchando para que el teléfono no se vaya a negro con esta medida de seguridad que tiene Apple y bueno, también estar viendo cómo va a ser la instalación de los tweaks, porque existen también metodologías, la famosa rootless, para no hacer el jailbreak en el disco C, por llamarlo de una manera, sino que hacerlo en el disco D o crear una partición adicional donde se pueda estar realizando todo el jailbreak y las modificaciones puedan continuar. Así que algo están haciendo y yo creo que la gente de Uncover sin duda tienen puestos los ojos ahí. O sea, yo creo que alguien con ese talento, tal como tú mencionabas hace un rato, con ese nivel de conocimiento, la parte intelectual, la experiencia, la expertise de programación, no creo que digan ya iOS 14.8, este es mi último jailbreak y ahí me freno. Yo creo que se empiezan a unir, o sea, es la genkidama, ¿no? O sea, mucha gente ahí tratando de estar apoyando, ayudando, porque al final no es un desafío solamente de Uncover, sino que para toda la comunidad.
Pero yo creo Sí. que sí lo vamos a estar viendo. El tema es que iOS 15 hoy día es una versión en la cual mucha gente se encuentra allí y se lucha contra la paciencia, ¿cierto? Entonces, ahora en enero comienza todo lo que es la temporada de la liberación de los exploits, enero y en febrero, y luego empezamos a ver la implementación en Uncover o el famoso Taurin 15 o en CheckRain mismo, y vamos a ver qué es lo que va a pasar. Pero por ahora, que sí se puede avanzar bastante. Tú mismo mencionabas el talento también del chinito de Pattern, que en el pasado dependíamos, no sé, pues de Ian Beer. Bueno, Ian Beer todavía sigue haciendo liberaciones, pero que hayan aparecido personas así en esta escena, no sé, por el Mother Pwner, que liberó el Cicuta Virus hasta 14.3 y el chinito de Pattern vino y lo pulió. Sí. Bueno, a todo esto el chinito dijo que se iba a alejar un tiempo de las vulnerabilidades de iOS. Y ahí es donde vamos a sufrir un poco, pero no se lo ha llevado Apple, porque tiene unos proyectos personales que quiere estar ejecutando y al menos en la parte de la programación de todo lo que son las vulnerabilidades allí en iOS, no va a estar metiendo mano durante unos meses, no sabemos cuándo va a terminar esa espera que obviamente nos beneficia a todos nosotros, Sí, demasiado. pero habría que estar allí aguardando simplemente si están en iOS 15 y bueno, también se anunció que para unas semanas más, en febrero, también se va a liberar una vulnerabilidad hasta iOS 15.1.1 y 15.1 que estaría incluso dando soporte a los iPhone 13, a los iPhone 12, bueno, y de ahí para abajo a todos. Entonces, si tú crees que Uncover, una pregunta lógica, ¿tú crees que Uncover va a dejar pasar esa oportunidad de 15.1.1 también? Obviamente, obviamente no. Hay un Así hambre, lo ¿no? es. Ese hombre Sí. está imparable. Tú me Sí, yo decías siento que hasta, yo siento que En hasta él Twitter, mismo, ¿cómo lo llamáis? ¿Cómo lo llamáis tú en Twitter? Regresó The el King. The King, el rey ahí. Sí, es que lo es y lo ha demostrado, no es nada más decirlo por decirlo, sino lo ha demostrado y lo volvió a demostrar otra vez, de que él Ujú. está arriba de todos ahorita. Y si lo sacas en iOS 15.1.1 o en iOS 15.01, ¿qué vas a decir tú? ¿El jailbreak está muerto o está reviviendo? ¿Qué va a No, pasar? así lo diría, espero con esto el jailbreak reviva. Ah, Así, ya. así lo voy a decir. Sí, sí, Porque claro. yo el año pasado daba muerto a CheckRain, andaba diciendo, este CheckRain ya está muerto, decía Uncover también, después me andaban exigiendo disculpas públicas, así que ten cuidado porque los tweets o los vaya a tener que borrar o pedir disculpas públicas, pero vamos a ver qué es lo que ocurre hasta esa Sí, fecha, porque pero una cosa es el jailbreak, pero faltan los desarrolladores de Twix. eso, Existen muchos Twix y de esos muchos tweaks ya no funcionan muchos en 14.8, en 14.7 y si no funcionan ahí, menos van a funcionar en iOS 15. claro, Entonces también va a venir toda falta, una reestructuración. sí, exacto. Dependemos Ujú. también de ellos para poder personalizar el iPhone o el iPad, porque no es nada más tener el jailbreak, sino también actualizar los tweaks y esperar a que los actualicen. Claro, porque si llegan a hacer el jailbreak, por ejemplo, en otra partición que no es en C, hay que ver dónde Exacto. van a empezar a hacer las modificaciones, porque las rutas empiezan a cambiar. No vendría a ser tan complicado, esperemos que no. Claro, como tú decías hace un rato, suena fácil decirlo, Suena suena fácil, pero fácil en el quién papel, sabe. en el video, pero del dicho al hecho, obviamente hay mucho trecho. Sí, Así sí, que, sí, sí. Omar, te quiero agradecer esta oportunidad, esta conversación que hemos tenido. ¿Hay algunas palabras que quieras entregar para concluir? No, pues realmente siempre es muy entretenido hablar con alguien que le interese de lo mismo. Digo, yo ya no estoy Ujú. 100% enfocado en el jailbreak, pero sigo disfrutando mucho hacer los videos de Twix, los reviews, los top de Twix, traer a veces una que otra noticia. Realmente para noticias tú eres el máster, realmente siempre estás informado y siempre estás informando, siempre veo tus videos respecto al jailbreak y demás. Pero pues no, gracias por la invitación, que me tomes en cuenta otra vez para ser el primero del año. Y pues nada, la verdad, muchas gracias. Así que bueno, ustedes han estado viendo el canal de Omar durante toda esta conversación acá en pantalla, sus redes sociales están ahí en la descripción, vayan por favor, estén no solamente apoyando a los creadores de Twix y de temas como también lo es Omar, sino que también todo lo que es el contenido del jailbreak en español. Así que Sí. sería todo por esta ocasión. Se despide Don Omar desde México lindo y querido y el profe Juan Antonio ahora mismo en Copiapó, en Chile. Así que nos vemos esta semana con otro video. Chao, chao.